Bienvenidos a Duerme Conciencia. Yo soy su anfitrión, y si hay algo en nuestro planeta que damos por sentado, algo tan fundamental que estructura no solo nuestro tiempo, sino nuestra biología misma, es ese momento silencioso y misterioso en que el sol se retira. Hoy vamos a adentrarnos en la noche, no como una simple ausencia de luz, sino como un evento cósmico y biológico de una complejidad asombrosa. Quiero que piensen en la noche como el laboratorio más grande del planeta, donde ocurren los procesos de regeneración, adaptación y supervivencia más fascinantes. El dato más curioso con el que vamos a empezar es este. No somos la única especie que tiene que diferenciar el día de la noche, obviamente, pero la forma en que nuestro cerebro lo hace es sorprendente. En los ojos humanos, no solo existen los conos para ver los colores y los bastones para ver en baja luz, sino que hay un tercer tipo de célula sensible a la luz en la retina, llamada célula ganglionar intrínsecamente fotosensible, IPRGC. Estas células no se usan para formar imágenes. Su único trabajo es detectar la presencia de luz azul y comunicarle directamente a nuestro reloj biológico central en el cerebro, el núcleo supraquiasmático, que es de día. Es esta detección directa de luz, y no la visión en sí misma, la que establece nuestros ciclos saludables. Este mecanismo demuestra que la noche es un evento neurológico, no solo óptico. Ahora, si este tipo de conocimiento les hace volar la cabeza y quieren seguir descubriendo las capas ocultas de la realidad, les pido de la manera más amigable y creativa posible que se unan a esta gran familia de curiosos. Suscríbanse a Duerme Conciencia, dejen su like si la ciencia de la oscuridad les parece tan alucinante como a mí, y compartan este guión para que más personas puedan llevar su curiosidad a un nivel más profundo. Estamos listos. Apaguen las luces, pónganse cómodos y vamos a comenzar esta travesía. La arquitectura cósmica del tiempo. Para entender la noche, primero debemos entender su origen, y eso nos lleva fuera de la Tierra, al evento fundamental de nuestro sistema solar. La sucesión de la noche y el día no es simplemente que el Sol se esconde. Es la prueba física de que la Tierra es una esfera que gira constantemente sobre su propio eje. Este movimiento se llama rotación. Parece obvio, pero la ciencia detrás de la rotación es la que define nuestro tiempo. La Tierra completa un giro cada 24 horas, un periodo que definimos como un día solar. En cualquier momento, una mitad del planeta está iluminada, el día, y la otra mitad está sumergida en la sombra de sí misma, la noche. Esta simple geometría tiene implicaciones monumentales. Consideren que el eje de la Tierra está inclinado unos 23.5 grados. Si el eje de nuestro mundo fuera perfectamente vertical respecto al plano de su órbita alrededor del Sol, el día y la noche tendrían una duración constante de 12 horas cada uno, sin importar la época del año o la latitud. Sería un mundo de eterna ecuanimidad luminosa. Pero esa inclinación es la responsable de las estaciones y, más dramáticamente, de fenómenos como el sol de medianoche y la noche polar. En los círculos polares, la inclinación provoca que, durante el verano, el sol no se oculte durante 6 meses, el día polar, y en el invierno, permanezca oculto durante un periodo similar, la noche polar. El planeta Tierra es un gigante giroscopio inclinado que ofrece una gama de experiencias de oscuridad que varían desde una sombra de 12 horas hasta un manto nocturno que dura medio año. Esta dinámica planetaria no solo afecta a la luz. La rotación tiene un impacto masivo en la atmósfera y el clima. Las fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche son un motor clave de los vientos y las corrientes oceánicas. Durante el día, la superficie terrestre se calienta, el aire se eleva y se expande. Durante la noche, la superficie se enfría rápidamente, especialmente en los desiertos, provocando que el aire descienda. Este ciclo térmico de 24 horas crea patrones de presión que, junto con el efecto Coriolis, la desviación causada por la rotación terrestre, dan forma a todo, desde un huracán hasta la brisa costera que refresca una playa. La noche es, literalmente, una parte esencial de la máquina climática global. El dominio biológico, el cronómetro interno. Cuando la oscuridad llega, se enciende el reloj biológico maestro dentro de casi todos los seres vivos, el ritmo circadiano. Este ritmo es un ciclo interno que dura aproximadamente 24 horas, ajustándose a la rotación de la Tierra. La palabra circadiano viene del latín circa, alrededor de, y dies, día. Pero aquí está la clave. Este reloj no es solo una reacción a la luz, es endógeno.
lo que significa que se genera a nivel celular. Incluso si fueras encerrado en un búnker sin acceso a ninguna señal de tiempo, tu cuerpo mantendría un ciclo de sueño-vigilia de unas 24 horas y 20 minutos. El papel protagónico en este proceso lo tiene una molécula, la melatonina. A menudo llamada la hormona de la oscuridad, su liberación está directamente controlada por el núcleo supraquiasmático, el centro de control que mencionamos antes. Cuando la retina detecta la caída de la luz natural, oscuridad, y crucialmente la ausencia de la potente luz azul del mediodía, el cerebro envía una señal a la glándula pineal para que inicie la producción de melatonina. La melatonina no te noquea como un somnífero. Su función principal es reducir la temperatura corporal central y la vigilancia, facilitando la propensión al sueño y sincronizando el organismo para el descanso nocturno. Es el mensajero que le dice a cada célula del cuerpo, es hora de regenerarse. El impacto de este ciclo es profundo. Fíjense que la producción de melatonina disminuye drásticamente con la edad. Los niños pequeños tienen los niveles de melatonina más altos, de ahí su necesidad de tanto sueño, alcanzando su pico máximo alrededor de los 8 a 10 años, lo que explica por qué los adolescentes con un retraso en la secreción de melatonina suelen tener problemas para ir a dormir temprano. En la edad adulta tardía, la producción cae, lo que se correlaciona con la mayor prevalencia de trastornos del sueño en personas mayores. Esta caída hormonal explica una parte importante de la arquitectura de nuestro descanso a lo largo de la vida. Pero la noche no es solo sueño. Un hecho que nos hace pensar en la complejidad de la biología es que prácticamente todos los órganos del cuerpo humano tienen receptores melatonínicos. Esto significa que la melatonina no solo regula el sueño, actúa como un potente antioxidante, participa en la regeneración ósea y en estudios clínicos se ha investigado su papel como oncostático, inhibidor del crecimiento, en varios tipos de tumores como el de mama o próstata. La oscuridad de la noche es, literalmente, un periodo de mantenimiento y reparación celular a escala masiva, una fase de desintoxicación y refuerzo inmunológico orquestada por esta molécula maestra. La noche peligrosa, contaminación lumínica. La invención de la luz eléctrica ha liberado a la humanidad de la tiranía de la oscuridad, pero el siguiente hecho asombroso es que hemos creado un fenómeno llamado contaminación lumínica que está teniendo consecuencias ecológicas y sanitarias catastróficas. La contaminación lumínica es el exceso de luz artificial innecesaria, mal dirigida o intrusiva. Esta luz nocturna interfiere directamente con el ecosistema global. Piensen en el siguiente dato. Millones de aves migratorias mueren cada año al chocar contra edificios iluminados o torres de comunicación. Estas aves que cazan y migran de noche se guían por la luz de la luna y las estrellas, su brújula estelar. La luz artificial de las ciudades, especialmente las luces blancas y azules, desorienta su sistema de navegación, atrayéndolas hacia el peligro de los paisajes urbanos, donde pierden energía en rodeos innecesarios o perecen en colisiones fatales. Este es un ejemplo dramático de cómo nuestra tecnología interrumpe ciclos evolutivos de milenios. El impacto también se centra en los insectos nocturnos. El declive masivo de las poblaciones de insectos en todo el mundo se atribuye en parte a la luz artificial. Un solo foco puede atraer y matar a cientos de insectos en una noche. Esto no solo afecta a esos insectos, sino que causa un efecto en cascada en el ecosistema, ya que desaparecen las presas esenciales para murciélagos, aves nocturnas y anfibios. Al alterar la cadena alimentaria, la contaminación lumínica amenaza la biodiversidad de formas que aún estamos empezando a comprender. Un ejemplo que nos toca de cerca es el efecto de la luz en especies adaptadas como las tortugas marinas. Las crías de tortuga marina, al eclosionar de sus nidos en la playa, se orientan hacia el mar buscando instintivamente el horizonte más brillante que en un ambiente natural es el reflejo de la luna o las estrellas en el agua. Las luces de los hoteles y las ciudades costeras pueden desorientarlas por completo, haciéndolas caminar hacia tierra firme, donde mueren por deshidratación, depredación o atropello. Las tasas de supervivencia de las crías se reducen significativamente, impactando la supervivencia de toda la especie. Finalmente, la luz artificial nocturna también nos afecta a nosotros. La exposición a luz de alta intensidad o luz azul, la que emiten teléfonos y tabletas, antes de acostarse suprime la secreción de melatonina,
e introduce un retraso en el inicio del sueño, lo que contribuye al insomnio crónico y a los trastornos del ritmo circadiano. Estudios experimentales han confirmado que la luz por la noche, incluso de baja intensidad, promueve perturbaciones metabólicas, altera los patrones de descanso y está relacionada con un mayor riesgo de problemas de salud como el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. Respetar la oscuridad es una medida de salud pública. Los maestros de la oscuridad, a pesar de nuestra ceguera nocturna, existen criaturas que han evolucionado para dominar las tinieblas. Son los organismos nocturnos, y sus adaptaciones son un testimonio de los secretos de la biología extrema. Una adaptación clave, presente en muchos mamíferos y peces nocturnos, es el tapetum lucidum, un tejido reflectante situado detrás de la retina. Este espejo actúa como un amplificador de luz. Cuando la luz escasa atraviesa la retina y no es captada por los fotorreceptores, el tapetum lucidum la refleja de vuelta a través de la retina, dándole a los fotorreceptores una segunda oportunidad para absorberla. Este proceso duplica la cantidad de luz que el ojo puede procesar, mejorando drásticamente la visión en condiciones de penumbra. Es este reflejo el que hace que los ojos de los gatos o los perros brillen en la oscuridad cuando se les enfoca una linterna. Pero no toda la visión nocturna es óptica. Un hecho sorprendente nos lleva al mundo del sonido. Animales como los murciélagos han desarrollado la ecolocalización, una proeza sensorial. El murciélago emite un flujo constante de chasquidos ultrasónicos que están muy por encima del rango de audición humana, y luego escucha el eco que rebota en los objetos circundantes. El tiempo que tarda el eco en regresar le permite al murciélago calcular la distancia, la forma y la velocidad de su presa, o de los obstáculos navegando con una precisión tal que pueden localizar insectos tan finos como un cabello humano todo en la oscuridad total. Es un sistema de sonar biológico más avanzado que el diseñado por el hombre. Un hecho fascinante más es la biología extrema de la visión térmica. Pensemos en las serpientes de cascabel, que tienen órganos especializados llamados fosas loreales. Estas fosas no son ojos, sino receptores sensibles a la radiación infrarroja, calor. Esto permite a la serpiente ver la firma de calor de un ratón de sangre caliente en la oscuridad absoluta de la noche, dándole una ventaja de caza que elude a todas las demás formas de visión. Finalmente, el último hecho de esta sección nos lleva a la química de la oscuridad, la bioluminiscencia. Las luciérnagas utilizan complejas reacciones químicas que involucran la enzima luciferasa para producir luz fría. Lo sorprendente es que esta luz no genera calor. Es una forma de comunicación química luminosa. Las luciérnagas parpadean con patrones específicos, utilizando la luz para atraer a sus parejas y asegurar la reproducción. En las profundidades del océano y también en la Tierra, la bioluminiscencia es la forma de iluminación más común y eficiente, demostrando que la vida ha encontrado la manera de generar su propia luz en la más profunda oscuridad. Y con todos estos hechos científicos sobre la noche, hemos apenas arañado la superficie de este fenómeno tan fundamental, pero tan subestimado. La visión humana en la penumbra, el compromiso sensorial del silencio. Aunque la humanidad haya inventado la luz artificial para dominar la noche, nuestro cuerpo conserva un sistema asombroso y altamente especializado para observar el mundo en condiciones de luminosidad muy escasa. La visión nocturna humana, que los científicos denominan visión escotópica, es radicalmente diferente de nuestra visión diurna, visión fotópica, y se basa en un trueque biológico fundamental. Ganamos sensibilidad extrema a la luz, pero sacrificamos el color y la agudeza visual. Nuestra visión durante el día depende de los conos, células fotorreceptoras concentradas en el centro de la retina, responsables de la percepción cromática y del detalle fino. Pero el trabajo pesado de la noche recae casi enteramente en los bastones. Estas células son notablemente más sensibles a la luz, superando en eficacia a los conos en casi un factor de 1000, lo que nos permite distinguir siluetas y formas en la penumbra. No obstante, los bastones solo pueden detectar la intensidad luminosa, no las diferentes longitudes de onda, lo que significa que, cuando la oscuridad es profunda, nuestra percepción se limita a tonos de gris, perdiendo la riqueza del espectro cromático. Un detalle crucial, y que explica por qué debemos aplicar una técnica curiosa para ver en la oscuridad, es la distribución de estas células en el fondo del ojo. Los bastones
están completamente ausentes en la fóvea, el punto central de la retina, donde se concentra la visión más nítida, y son más numerosos en la periferia. Por lo tanto, para observar mejor un objeto tenue o una estrella poco brillante en la noche, el cerebro nos obliga a utilizar la visión periférica, es decir, debemos mirar ligeramente hacia un lado del objeto, permitiendo que la imagen incida sobre la zona de la retina que posee la mayor densidad de bastones. Esta técnica natural se llama visión desviada y maximiza nuestra capacidad de ver en la oscuridad. Otro fenómeno que nos recuerda la biología compleja de la noche es la adaptación a la oscuridad total, un proceso que puede tomar hasta 30 minutos. Este proceso, conocido formalmente como adaptación oscura, es el tiempo exacto que necesitan las moléculas de rodopsina, el pigmento fotosensible fundamental en los bastones, para regenerarse por completo después de haber sido blanqueadas o inactivadas por la exposición a la luz brillante. Es la razón por la que, al entrar a un cine o a una habitación sin iluminación después de haber estado en el exterior, inicialmente estamos prácticamente ciegos, pero la capacidad visual mejora progresivamente a medida que el ojo se reajusta a la falta de luz. El laboratorio del sueño, regeneración y mente. La noche es, para el ser humano y otros animales diurnos, el tiempo de la inactividad voluntaria que denominamos sueño. Lejos de ser un estado de simple reposo o pasividad, la ciencia confirma que el sueño es un proceso extraordinariamente activo de mantenimiento y consolidación neuronal que resulta absolutamente vital para la salud física y la estabilidad mental. El sueño se estructura en ciclos que alternan entre el sueño REM, Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de ojos, y el sueño no REM, que a su vez se clasifica en varias etapas. Pero el foco de la regeneración física y molecular está en el sueño de ondas lentas, SWS, también conocido como sueño profundo, que predomina en las primeras horas de la noche. Durante este sueño profundo, el cerebro produce unas ondas delta muy lentas y perfectamente sincronizadas. En este estado es cuando el cuerpo alcanza su máxima capacidad de recuperación física. Se libera la mayor cantidad de hormona del crecimiento humano, HGH, fundamental para la reparación de tejidos, la síntesis de proteínas y el desarrollo muscular, y la actividad metabólica cerebral se reduce al mínimo. Además de la reparación física, la noche permite el gran mecanismo de limpieza cerebral. El cerebro, de forma excepcional, carece de un sistema linfático tradicional como el resto del cuerpo, pero ha desarrollado un análogo, el sistema linfático. Este sistema, que se activa poderosamente durante el sueño, utiliza el líquido cefalorraquídeo para lavar el cerebro, eliminando activamente los productos de desecho acumulados durante las horas de vigilia. Se ha demostrado que, durante la fase profunda, el espacio entre las células cerebrales se expande hasta en un 60%, lo que permite que este fluido de limpieza se mueva más libremente y elimine toxinas como las proteínas beta-amiloides, cuya acumulación se ha relacionado intrínsecamente con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dormir bien es, literalmente, someter al cerebro a un lavado profundo de mantenimiento. El otro pilar del descanso nocturno es la fase REM, que suele aumentar en duración en la segunda mitad de la noche, y es la fase en la que la actividad neuronal se asemeja a la vigilia y en la que experimentamos los sueños más vívidos. La función principal del sueño REM es la consolidación de la memoria emocional y de procedimiento. Durante el REM, el cerebro ejecuta una suerte de reproceso de las experiencias y habilidades adquiridas durante el día, transfiriendo información desde el hipocampo, memoria de trabajo a corto plazo, a la corteza cerebral, memoria a largo plazo, fortaleciendo las conexiones sinápticas que sostienen el aprendizaje. El sueño REM, por lo tanto, es el motor biológico que permite el aprendizaje complejo y la creatividad, al reorganizar y dar sentido a la información dispersa. La noche es la biblioteca donde el conocimiento se clasifica, archiva y asimila, convirtiendo las experiencias en sabiduría duradera. La geofísica de la noche, interacciones planetarias únicas. La rotación de la Tierra, que da origen a la noche, tiene efectos directos sobre la atmósfera y la hidrosfera que son vitales para el funcionamiento del planeta, más allá de la biología. Un fenómeno fundamental es la eficiencia del enfriamiento radiativo. Una vez que el Sol desaparece por el horizonte, la Tierra comienza a irradiar el calor absorbido durante el día hacia el espacio.
Este proceso de enfriamiento es notablemente más rápido en las áreas con baja humedad o sin nubes, como sucede en los grandes desiertos o en las zonas de alta montaña. En estos lugares, la atmósfera actúa como una ventana transparente para el calor, permitiendo que la energía se escape rápidamente, lo que explica por qué las noches desérticas pueden ser gélidas a pesar de los días de calor abrasador. Otro aspecto asombroso nos lleva a la magnetosfera. Si bien la noche es causada por el giro, el lado nocturno de la Tierra experimenta una interacción geomagnética única. La cola de la magnetosfera, la gigantesca burbuja protectora magnética de nuestro planeta, se estira enormemente en la dirección opuesta al Sol. Es en esta cola magnética nocturna donde las partículas energéticas que provienen del viento solar se acumulan y se aceleran. Un proceso que eventualmente desencadena el espectacular fenómeno de las auroras boreales y australes en las regiones polares. La noche es el escenario principal donde la defensa magnética de la Tierra contra el cosmos se manifiesta de la manera más visible y energética. Un fenómeno que a menudo pasa inadvertido, pero es esencial para la vida marina, es el efecto de la Luna en las mareas. Las mareas son generadas predominantemente por la fuerza gravitatoria de la Luna y, en menor medida, del Sol. La Luna tira del agua de los océanos, creando abultamientos en el lado de la Tierra más cercano y, curiosamente, también en el lado opuesto. Como la Tierra rota, cualquier punto de la costa pasará a través de estos dos abultamientos en un ciclo de aproximadamente 24 horas y 50 minutos, lo que resulta en 2 pleamares, marea alta, y 2 bajamares, marea baja, cada día lunar. La noche no solo trae oscuridad, sino un pulso gravitacional constante que estructura el ritmo de la vida costera y los ciclos de los ecosistemas marinos. Para terminar esta sección, debemos considerar cómo la noche afecta la química de la atmósfera. Durante el día, la fotosíntesis de las plantas absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno, pero al caer la noche, las plantas invierten el proceso y pasan a respirar, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono, aunque a una tasa inferior. En los vastos ecosistemas forestales o en las grandes extensiones de fitoplancton marino, el ciclo día-noche produce una fluctuación medible en los niveles globales de CO2, siendo un factor clave en los patrones del ciclo de carbono que definen el clima de nuestro planeta. La oscuridad es un tiempo de equilibrio químico que mantiene nuestra atmósfera habitable, la cronobiología de los jardines nocturnos. La noche no solo transforma a los animales. Las plantas, a pesar de ser seres inmóviles, demuestran un sofisticado entendimiento del ciclo de la oscuridad. La ciencia de los ritmos en las plantas es tan profunda como en los animales. Un dato sorprendente es que el ritmo circadiano de las plantas fue el primero en ser documentado, incluso antes de que el concepto se formalizara en animales. En el siglo XVIII, el astrónomo Jean-Jacques Dortu de Meyrin observó que las hojas de las plantas de guisante abrían y cerraban sus hojas siguiendo un ciclo de 24 horas, un movimiento que los científicos llaman movimientos nictinásticos. Lo realmente asombroso es que, incluso cuando de Meyrin colocó las plantas en total oscuridad constante, las hojas continuaron abriéndose y cerrándose con el mismo ritmo aproximado, demostrando que el reloj era endógeno y no solo una reacción a la luz del sol. La noche es para ellas una señal interna programada genéticamente. Durante la oscuridad, la planta entra en un modo de ahorro energético y procesamiento de nutrientes. En lugar de la fotosíntesis, que solo ocurre con la luz solar, la noche es cuando las plantas ejecutan la respiración celular de manera más intensa, un proceso que consume el oxígeno almacenado y metaboliza los azúcares que generaron durante el día. Además, la noche es crítica para la absorción de nitrógeno del suelo. Algunas algas y cianobacterias marinas, que son los pulmones azules del planeta, suspenden activamente la fotosíntesis cuando se pone el sol y cambian a la fijación de nitrógeno, un proceso esencial que convierte el nitrógeno atmosférico en formas que son biológicamente utilizables. La noche, por lo tanto, es el momento de la gran cena química en el mundo vegetal. Incluso la germinación de semillas está controlada por la noche. Muchas semillas poseen un mecanismo biológico que les impide germinar bajo la densa sombra de otras plantas. Este mecanismo se basa en la detección de la calidad de la luz. Las semillas detectan la proporción entre la luz roja y la luz roja lejana. Durante el día,
Si una semilla está bajo la sombra, detectará más luz roja lejana, luz que ha sido filtrada por las hojas de arriba, una señal de que crecerá en la oscuridad de un follaje denso. Es solo cuando la oscuridad total garantiza que no hay otras plantas grandes arriba, o cuando hay una exposición prolongada a la luz roja brillante del amanecer o el atardecer, que la semilla recibe la señal de seguridad para germinar. La noche es un guardián biológico que garantiza la supervivencia de la descendencia vegetal. La inmunología de la oscuridad. Si el sueño es un tiempo de reparación y limpieza, la noche es también un pilar de nuestro sistema de defensa. La relación entre el ciclo circadiano, la oscuridad y la respuesta inmunológica es un campo de investigación relativamente nuevo, pero crucial. Un hecho muy significativo es que la función inmunológica está cronometrada. Las células del sistema inmune, como los linfocitos y las citoquinas, siguen un ritmo de 24 horas. La noche es el momento en que estas células, responsables de combatir infecciones y reparar daños, son más activas. Estudios demuestran que la inflamación, la fiebre y la respuesta a las vacunas a menudo son más potentes o alcanzan su pico durante la noche. Esto se debe a que el cuerpo utiliza las horas de reposo y baja demanda metabólica para dedicar grandes recursos a la vigilancia y la reparación. La noche se convierte en la ronda de patrulla del sistema inmune. El sistema de reparación del ADN también se intensifica durante la noche. La exposición a la luz artificial por la noche, que suprime la melatonina, puede interferir con esta reparación. La melatonina, además de su función inductora del sueño, actúa como un potente agente antiinflamatorio y antioxidante que protege el ADN de los daños de los radicales libres. Al interrumpir la señal de la oscuridad con luz, especialmente luz azul, no solo interrumpimos el sueño, sino que debilitamos las defensas moleculares que trabajan para mantener la integridad de nuestro código genético. Otro punto crucial en este campo es cómo la interrupción crónica del sueño, causada por el trabajo por turnos o el jet lag constante, afecta la producción de células Natural Killer, NK. Estas células son el ejército de primera línea del cuerpo, especializadas en detectar y eliminar células infectadas por virus o células cancerosas. La ciencia ha demostrado que la alteración persistente del ritmo circadiano puede suprimir la actividad de las células NK, lo que se traduce en una respuesta inmune deficiente y un aumento potencial del riesgo de ciertas patologías. La noche es una inversión en resiliencia biológica, el miedo a la oscuridad, una adaptación ancestral. Si bien hemos abrazado la luz artificial, el miedo atávico a la noche persiste. La nictofobia o el miedo irracional y extremo a la oscuridad es un fenómeno muy común en la infancia y, sorprendentemente, tiene raíces evolutivas y neurológicas. El hecho clave es que, para nuestros ancestros prehistóricos, la noche no era un tiempo de descanso, sino la hora de la máxima vulnerabilidad ante depredadores y amenazas desconocidas. El cerebro humano evolucionó para asociar la ausencia de luz con el peligro inminente. Cuando los ojos no pueden recoger información visual detallada, el cerebro no se queda inactivo. En realidad, entra en un estado de hipervigilancia y compensa la falta de datos visuales intensificando la actividad en otras áreas. Lo sorprendente es cómo el cerebro humano llena los vacíos sensoriales. En la oscuridad, el cerebro tiende a interpretar sonidos y sombras ambiguas de la manera más amenazante posible. Este fenómeno se llama pareidolia auditiva y visual en condiciones de baja luminosidad. Un crujido en el piso o una silueta de ropa colgada se interpretan no como lo que son, sino como una amenaza potencial, activando la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El miedo a la oscuridad es, por lo tanto, una defensa primitiva que se ha vuelto disfuncional en el mundo moderno. La amígdala, la parte del cerebro encargada de procesar las emociones, el miedo y la ansiedad, es particularmente activa en la oscuridad. En personas con nictofobia, la respuesta de la amígdala a los estímulos ambiguos de la noche es exagerada. El tratamiento, curiosamente, a menudo implica la terapia de exposición controlada, donde el individuo aprende gradualmente a reinterpretar las señales de la oscuridad. La mente debe aprender que la ausencia de luz no es lo mismo que la presencia de peligro. Para terminar, la noche también afecta nuestra capacidad de juicio. La falta de sueño, que se acumula por una noche mal dormida, tiene efectos medibles que son sorprendentemente similares a los de la intoxicación alcohólica.
El hecho científico irrefutable es que 17 horas de vigilia continua causan un deterioro cognitivo comparable a tener un nivel de alcohol en sangre de 0.05%, en muchos países el límite legal para conducir. La noche, cuando se usa para privarse del sueño, es un factor de riesgo cognitivo masivo que afecta la toma de decisiones, la coordinación motora y el estado de alerta general, transformando la noche en un periodo de peligro artificial, la migración más grande del planeta. Si les preguntara cuál es el movimiento de biomasa más grande y sincronizado del planeta, probablemente pensarían en las migraciones terrestres de ñus o caribúes. Pues, un dato asombroso es que el título lo ostenta un fenómeno que ocurre cada noche bajo la superficie del océano: la migración vertical diaria, MVD. La MVD es el movimiento masivo de zooplancton, pequeños crustáceos, larvas de peces y otros organismos microscópicos, que ascienden de las profundidades del océano hacia la superficie cada atardecer y descienden nuevamente a las profundidades al amanecer. Este movimiento es tan inmenso que eclipsa cualquier otra migración conocida, involucrando billones de organismos. ¿Por qué se produce esta espectacular coreografía? Se debe enteramente a la noche y al mecanismo de supervivencia. Durante el día, el zooplancton permanece en las zonas de penumbra, a cientos de metros de profundidad, para protegerse de los depredadores visuales que cazan con la luz del sol, como los peces y las aves marinas. Al caer la oscuridad, el manto de la noche les proporciona el camuflaje necesario. Ascienden rápidamente a la superficie, la capa más rica en fitoplancton, las plantas microscópicas que son su fuente de alimento. Se alimentan vorazmente bajo el amparo de la oscuridad y antes de que el sol vuelva a asomar por el horizonte, descienden de nuevo a las aguas profundas y frías. La noche se convierte así en un corredor de seguridad que permite a estos organismos esenciales alimentarse sin ser vistos. Este ciclo diario tiene una función crucial en el clima global. El zooplancton consume carbono en la superficie a través del fitoplancton que ingiere y luego, al descender, transporta ese carbono orgánico a las profundidades del océano en forma de heces o cuando ellos mismos mueren. Este proceso se conoce como la bomba biológica de carbono. La noche y la migración vertical son, por lo tanto, una fuerza motriz en el ciclo de carbono del planeta, secuestrando carbono atmosférico y almacenándolo en el fondo marino. La oscuridad no es inactiva, es el motor que impulsa la química climática del océano profundo. La química de la noche en la atmósfera. El cielo nocturno, lejos de ser un entorno químicamente estático, es un crisol donde ocurren reacciones que son imposibles durante el día. La ausencia de radiación solar directa cambia por completo el repertorio de oxidantes y reactivos atmosféricos. Durante el día, el principal detergente de la atmósfera es el radical hidroxilo, o H, un compuesto altamente reactivo cuya producción es dependiente de la luz solar. Pero, al llegar la noche, este radical disminuye drásticamente y el papel oxidante principal lo toma el radical nitrato, NO3. El radical nitrato se forma a partir de la reacción de los óxidos de nitrógeno con el ozono y es altamente inestable a la luz. Este hecho es fundamental. El NO3 se convierte en el motor de la química nocturna, iniciando la oxidación de muchos compuestos orgánicos volátiles, COVEPO, que se acumulan a lo largo del día por la actividad humana o la vegetación. Un descubrimiento reciente que está obligando a los científicos a modificar los modelos climáticos es que la oxidación de aerosoles orgánicos no se detiene completamente en la oscuridad. Se pensaba que las partículas en el aire solo envejecían y se oxidaban significativamente durante el día. Sin embargo, estudios de laboratorio han revelado que la humedad ambiental por sí sola, incluso sin luz solar, puede provocar la producción espontánea de radicales hidroxilo en la superficie de estas partículas. Esto significa que la noche húmeda, lejos de ser un mero cese de actividad, es un periodo de envejecimiento acelerado de la contaminación atmosférica, un eslabón perdido que es crucial para comprender la formación de nubes y la calidad del aire global. Y si miramos muy alto, en la mesosfera, descubrimos otro fenómeno que solo la noche revela: el airglow, o luminiscencia nocturna. El cielo nocturno nunca está totalmente oscuro, incluso sin estrellas ni luna. Este débil resplandor natural se debe a reacciones químicas que ocurren a unos 80 a 100 kilómetros sobre nosotros. Durante el día, la radiación solar bombardea las moléculas de oxígeno y nitrógeno,
excitándolas. Por la noche, estas moléculas excitadas liberan lentamente el exceso de energía acumulado en forma de luz. El airglow es, literalmente, el resultado de que nuestra atmósfera está liberando la energía que atrapó del Sol, y es una herramienta invaluable para que los científicos estudien la composición y la temperatura de las capas superiores atmosféricas, la influencia sutil de la Luna. Si bien en la sección anterior hablamos de la gravedad lunar y su efecto en las mareas, la Luna ejerce una influencia mucho más sutil y directa en el comportamiento de la fauna, demostrando que la noche no es uniforme, sino que está modulada por el cosmos. Un hecho interesante es cómo la fase lunar afecta el comportamiento de los depredadores. Los leones, que son cazadores nocturnos por excelencia, suelen tener más éxito en la caza durante las noches de luna nueva, máxima oscuridad. En las noches cercanas a la luna llena, cuando la luminosidad natural es mayor, sus presas son más cautelosas y se ocultan mejor. Sorprendentemente, los leones suelen cambiar sus patrones, cazando a plena luz del día en los días inmediatamente posteriores a la luna llena, posiblemente porque la falta de éxito nocturno los obliga a tomar más riesgos diurnos. La luna es un interruptor de estrategias de caza. En el mundo marino, los ciclos lunares sincronizan eventos de desove masivo en corales y peces. Estos organismos, que viven en ecosistemas estables, utilizan la luna como un reloj biológico para coordinar la liberación de sus gametos, óvulos y espermatozoides en la misma noche. Esto maximiza las probabilidades de fertilización y asegura que las crías nazcan durante un periodo óptimo de mareas o disponibilidad de alimentos. Esta sincronización es un poderoso ejemplo de cronobiología lunar que demuestra que el ciclo de 28 días del satélite es tan importante como el ciclo de 24 horas del Sol. Un último dato curioso es que la luz lunar puede influir incluso en el marcaje territorial. Los tejones, por ejemplo, animales que son predominantemente nocturnos, se vuelven más tímidos y marcan su territorio con orina mucho menos frecuentemente durante las noches sin luna, cuando la oscuridad es total. Los investigadores sugieren que esto se debe a que la oscuridad extrema es el mejor camuflaje, y al no haber riesgo de depredación visual, no sienten tanta necesidad de dejar señales químicas. La luna, por lo tanto, modula la comunicación química en el reino animal. El jet lag social. Cuando la sociedad ignora la noche. Hemos evolucionado para sincronizar nuestra biología con el ciclo día-noche, pero la vida moderna nos ha impuesto un horario social que, irónicamente, nos desincroniza. Este desajuste crónico ha sido denominado por los cronobiólogos como jet lag social. El jet lag social se define como la diferencia entre nuestro horario de sueño biológico natural, el que seguiríamos si no tuviéramos alarmas ni obligaciones sociales, y el horario que la sociedad nos obliga a mantener, especialmente en días laborales. Para muchas personas, esto significa acostarse tarde el viernes y el sábado para ponerse al día socialmente, y luego despertarse tarde. El domingo por la noche intentan forzarse a dormir temprano para el lunes, creando un pequeño y constante desfase horario cada semana. El hecho científico crucial es que esta oscilación semanal en el horario de sueño es extremadamente dañina para el cuerpo. Cuando hay una diferencia de 2 horas o más entre el sueño de los días libres y los días de trabajo, el cuerpo experimenta síntomas que imitan los de un viaje transoceánico. Esta alteración constante entre la hora solar y la hora social confunde a nuestro reloj circadiano maestro. Las consecuencias de este jet lag social se extienden mucho más allá del simple cansancio matutino. La investigación científica ha demostrado un vínculo directo entre un jet lag social crónico y un mayor riesgo de padecer enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad, así como alteraciones cardiovasculares. Esto se debe a que la irregularidad en la hora de acostarse y levantarse interrumpe los ritmos de secreción de hormonas clave como la insulina y el cortisol, afectando el metabolismo de la glucosa y los lípidos. La noche, cuando no es respetada, pasa de ser un periodo de reparación a un factor de riesgo crónico para la salud moderna. La solución para minimizar el jet lag social es simple, pero requiere disciplina: mantener la regularidad. Los expertos en medicina del sueño insisten en que lo más importante para la salud circadiana es que la hora de acostarse y, sobre todo, la hora de levantarse sean lo más constantes posible, incluso los fines de semana. La noche demanda una rutina y nuestro cuerpo nos recompensa con salud por adherirnos a ella. La noche
y la memoria compleja, el ensayo del cerebro. Ya establecimos que el sueño REM es clave para la memoria emocional, pero la noche completa es fundamental para la consolidación de la memoria de procedimientos y espacial, la base de habilidades y la navegación. El cerebro no solo archiva recuerdos, los ejecuta y refuerza activamente mientras dormimos. Un fenómeno fascinante observado en estudios de neurociencia es el retrasado neuronal. Cuando un animal, como una rata, aprende a navegar por un laberinto durante el día, los patrones de activación eléctrica de sus neuronas, particularmente en el hipocampo, la región de la memoria espacial, son específicos para esa ruta. El dato sorprendente es que durante el sueño de ondas lentas, sueño profundo de la noche, las mismas neuronas se activan, reproduciendo la secuencia exacta del camino recorrido, pero a una velocidad significativamente acelerada, a veces hasta 20 veces más rápido. El cerebro está, literalmente, ensayando el camino que aprendió para fortalecer las sinapsis. La noche es la sala de prácticas donde el cerebro convierte la experiencia en habilidad. Esta consolidación nocturna es crucial no solo para recordar qué sucedió, sino cómo hacerlo. Si uno aprende una nueva habilidad motora, como tocar un instrumento o teclear en un idioma nuevo, el rendimiento mejora de manera medible después de una noche de sueño, incluso sin práctica adicional. Esto se debe a que el sueño filtra el ruido y fortalece solo las conexiones neuronales que son relevantes para la tarea aprendida. La noche es el editor silencioso de nuestra mente, descartando información irrelevante y enfocándose en lo esencial. La falta de sueño, por el contrario, afecta directamente la capacidad de formar nuevas memorias. La privación de sueño provoca un deterioro inmediato en la capacidad de las células cerebrales para comunicarse eficazmente, haciendo que las neuronas en el hipocampo funcionen más lentamente. Es por ello que estudiar toda la noche sin dormir no solo es ineficiente, es contraproducente, ya que el cerebro no puede grabar la información de manera efectiva. El descanso nocturno no es un lujo, es la fase activa de la retención de la información. El punto azul pálido. La Tierra en el cosmos. Nocturno. Finalmente, volvamos a la perspectiva cósmica para entender el significado de la noche a escala planetaria. Desde el espacio, la Tierra ofrece un contraste dramático entre el día y la noche, especialmente cuando la vemos como el famoso punto azul pálido capturado por el Voyager 1. Un hecho muy poético y científico es que la visibilidad de las estrellas es la principal firma de la noche. Cuando miramos el espacio desde la Tierra, vemos billones de objetos porque estamos mirando a través de la capa de sombra que el planeta proyecta sobre sí mismo. Si viviéramos en un planeta sin atmósfera, veríamos estrellas incluso durante el día, ya que la luz solar no sería dispersada. Es nuestra atmósfera la que dispersa la luz azul del Sol, creando el cielo diurno brillante. Al caer la noche, esa luz dispersa desaparece y la atmósfera se vuelve transparente para la luz de las estrellas. La noche es la ventana de la Tierra al universo. El contraste que observamos desde el espacio subraya el problema de la contaminación lumínica. Las luces de las ciudades no son solo un desperdicio de energía, son la manifestación más visible de nuestra civilización en el lado oscuro del planeta. Las grandes áreas metropolitanas aparecen como manchas brillantes, una señal de nuestra desconexión con la oscuridad natural que ha guiado la vida durante miles de millones de años. Finalmente, consideremos la noche polar desde el espacio. En los polos, durante el invierno, el planeta experimenta una noche continua de 6 meses. Este periodo de oscuridad ininterrumpida tiene un impacto drástico en el clima local y la vida silvestre. La pérdida de calor por enfriamiento radiativo durante este largo periodo de oscuridad lleva a temperaturas extremas y a la formación de hielo marino masivo. En este contexto, la noche no es un periodo de 12 horas, sino un evento climático estacional que transforma vastas regiones en paisajes cósmicos de hielo. La noche, en su manifestación más extrema, es una fuerza geomórfica capaz de esculpir el paisaje. Vespertinidad y cronotipos. La batalla por la mañana. No todos experimentamos la noche de la misma manera biológica. La cronobiología ha formalizado el concepto de cronotipo, la preferencia innata de una persona por la mañana o por la tarde-noche. Esto se manifiesta en los extremos como las alondras matutinas y los búhos vespertinos. El problema surge cuando la vespertinidad crónica, ser un búho, choca frontalmente con el horario social y laboral diurno.
La diferencia clave entre los cronotipos es la hora en que el cerebro comienza a liberar melatonina. Para una alondra, la melatonina comienza a liberarse temprano, lo que facilita el sueño a las 9 o 10 p.m. y el despertar natural a las 5 o 6 a.m. Pero en una persona con vespertinidad crónica, el pico de melatonina se retrasa significativamente, a menudo hasta la 1 a.m. o más tarde, lo que hace que sea biológicamente imposible conciliar el sueño antes de esa hora y, por lo tanto, imposible despertarse a tiempo para las 8 a.m., sin una alarma violenta. Su noche natural ocurre cuando la sociedad exige que estén despiertos. Un dato impactante es que la vespertinidad crónica, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, no es una elección perezosa, sino una predisposición genética. Se han identificado genes específicos como el HEMPER2 y el CLOCK, que modulan la longitud del ciclo circadiano interno. La sociedad impone un horario que favorece a las alondras, el cronotipo minoritario, forzando a los vespertinos a vivir en un estado de privación crónica de sueño y jet lag social permanente. Este desajuste crónico tiene consecuencias psicológicas documentadas. Las personas con vespertinidad extrema a menudo muestran niveles más altos de depresión y ansiedad. Esto no es simplemente un resultado de la falta de sueño, sino una correlación compleja donde el cerebro lucha contra su propia programación biológica, creando un estrés neurobiológico. La noche, que debería ser un refugio de descanso para todos, se convierte en una fuente de desincronización y malestar para un segmento considerable de la población, cuyo reloj interno está simplemente programado para un planeta que gira ligeramente más lento o que es más tolerable a la oscuridad prolongada. La neuroquímica nocturna, emociones y regulación. La noche y el sueño no solo reparan el hardware cerebral, las neuronas y el ADN, sino que también recalibran el software, nuestras emociones y la salud mental. Durante el sueño, se produce una desactivación selectiva de la corteza prefrontal, el centro de la razón, el control y la lógica, mientras que la amígdala, el centro de la emoción y el miedo, permanece activa, especialmente durante el sueño REM. Un hecho crucial es que esta desconexión permite al cerebro procesar las memorias emocionales del día, sin la sobrecarga de la respuesta al estrés que tendríamos estando despiertos. El cerebro, en esencia, repasa los eventos emocionalmente cargados del día en un entorno seguro y libre de norepinefrina, un neurotransmisor asociado al estrés. La noche es el terapeuta que desactiva la alarma emocional de los recuerdos. Esta recalibración es vital. La falta de sueño no solo nos hace irritables, interrumpe directamente la capacidad del cerebro para modular la respuesta emocional. Un cerebro privado de sueño muestra una amígdala hiperreactiva, amplificando las reacciones al estrés, y una corteza prefrontal significativamente menos capaz de controlar esos impulsos emocionales. La ciencia demuestra que, después de una noche sin dormir, somos un 60% más reactivos emocionalmente a estímulos negativos. La estabilidad emocional es un producto directo de la calidad de la noche. Otro aspecto fundamental es el de la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas en el hipocampo adulto. Se ha descubierto que el sueño profundo de la noche estimula la formación de nuevas neuronas, lo que es esencial para el aprendizaje y para mantener la plasticidad cerebral. Por otro lado, la privación crónica de sueño ha demostrado tener un efecto negativo en la neurogénesis, lo que se relaciona con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. La noche, por lo tanto, no solo repara lo existente, también es el momento de la construcción de nuevas capacidades neuronales. Astronomía de la noche, el esplendor de la Vía Láctea. Volvemos a la perspectiva cósmica para apreciar el último y más grande regalo de la noche, la visión sin obstáculos de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La inmensidad de la noche nos permite comprender nuestra ubicación en el universo. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada que contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas, y nosotros vivimos modestamente en uno de sus brazos, el brazo de Orión. El hecho de que veamos una banda lechosa de luz en el cielo nocturno se debe a que estamos mirando hacia el centro galáctico a través del plano de nuestra propia galaxia, donde la densidad de estrellas, gas y polvo es máxima. Este núcleo galáctico es, irónicamente, la región más oscura del cielo en términos de observación, debido al polvo cósmico. Gigantescas nubes de gas y polvo interestelar opaco absorben la luz visible, creando las famosas nebulosas oscuras
que parecen huecos o lagunas en la densa banda estelar. Los astrónomos, sin embargo, utilizan la noche y la oscuridad para su ventaja, observando estas regiones con telescopios infrarrojos. La radiación infrarroja es capaz de penetrar el polvo, revelando el nacimiento de estrellas y la actividad en el centro galáctico, que de otro modo sería invisible para el ojo humano. La noche es, pues, el requisito para la revelación cósmica. Finalmente, la medición de la oscuridad misma se ha convertido en una ciencia, la escala de Bortle, desarrollada para medir el brillo del cielo nocturno y la calidad de la observación astronómica. La escala va de 1, el cielo más oscuro posible en la Tierra, donde la Vía Láctea arroja sombras, a 9, un cielo urbano en el centro de una ciudad. El hecho de que la mayoría de la población humana viva bajo cielos de clase 7 o superior, donde solo se ven las estrellas y planetas más brillantes, significa que la mayoría de las personas en el planeta nunca han visto realmente la Vía Láctea. La noche ha sido robada a la humanidad por la luz artificial, transformando el acceso al universo en un privilegio geográfico. Cronofarmacología, la medicina temporizada. El cuerpo humano no solo repara y descansa de noche, también cambia la forma en que metaboliza y reacciona a los medicamentos. Este campo de estudio, la cronofarmacología, revela que el momento del día en que se toma una dosis puede ser tan importante como la dosis misma. El hecho fundamental es que las enzimas hepáticas responsables de metabolizar la mayoría de los fármacos siguen un fuerte ritmo circadiano. Esto significa que la velocidad a la que el hígado descompone una sustancia puede ser radicalmente diferente entre el día y la noche. Por ejemplo, muchos fármacos utilizados para reducir el colesterol, estatinas, tienen su máxima eficacia cuando se toman justo antes de acostarse. Esto se debe a que el pico de producción de colesterol endógeno del cuerpo ocurre durante las horas de la noche y el medicamento debe estar presente en el torrente sanguíneo en su máxima concentración en ese momento para bloquear eficazmente la síntesis. Otro ejemplo crucial se encuentra en el tratamiento de la hipertensión, presión arterial alta. La presión arterial de una persona sana experimenta un descenso nocturno natural. Se reduce entre un 10% y un 20% mientras duerme. Los pacientes cuya presión arterial no experimenta este descenso nocturno, llamados non-dippers, tienen un riesgo significativamente mayor de eventos cardiovasculares. Por ello, el tratamiento de la hipertensión a menudo incluye la recomendación de tomar al menos uno de los medicamentos antes de dormir, con el objetivo de restaurar ese descenso nocturno y proteger el corazón durante las horas de la oscuridad. La noche es, para muchos órganos, el periodo de vulnerabilidad máxima y, por lo tanto, el momento de intervención farmacológica más precisa. La noche también afecta la eficacia de los tratamientos para el asma. Los ataques de asma son estadísticamente más frecuentes entre las 2 a.m. y las 6 a.m. La causa es multifactorial. El tono bronquial es más bajo, la producción de cortisol es mínima y la inflamación puede aumentar. Por lo tanto, los medicamentos broncodilatadores de acción prolongada o los corticosteroides están diseñados para tener su pico de acción durante la noche, previniendo así la exacerbación nocturna de los síntomas. La medicina moderna está aprendiendo a utilizar la noche como un factor terapéutico. La noche perpetua. Ecosistemas cavernícolas. Mientras que la mayoría de los seres vivos se adaptan a la alternancia día-noche, existen ecosistemas que viven en una noche eterna. Las cuevas y el subsuelo profundo. Estos entornos ofrecen una visión única de la biología sin ritmos circadianos luminosos. Los organismos que viven exclusivamente en cuevas profundas, llamados troglobios, han desarrollado adaptaciones extremas a la ausencia total de luz. El hecho más visible es la pérdida de la visión y la despigmentación. Muchos peces, salamandras e insectos cavernícolas son completamente ciegos y albinos, carecen de pigmentos. Sus ojos se han atrofiado porque el gasto de energía en mantener un órgano visual es inútil en la oscuridad. Sus cuerpos a menudo tienen una apariencia pálida o translúcida, ya que la melanina, el pigmento protector contra el sol, es completamente innecesaria. Pero la adaptación no es solo física, sino sensorial. Estos organismos compensan la pérdida de la vista con un desarrollo extraordinario de otros sentidos. Las salamandras y peces ciegos desarrollan receptores sensoriales táctiles, como las líneas laterales en los peces, o quimioreceptores altamente sensibles en la piel para detectar las vibraciones más mínimas o los cambios químicos en el agua. La noche perpetua ha forzado una reorganización sensorial total.
Un detalle crucial es la tasa metabólica. Los ambientes de las cuevas son típicamente muy pobres en recursos alimenticios, que deben provenir de fuentes externas. Como resultado, los troglobios exhiben una tasa metabólica muy baja y una longevidad extendida. Se mueven lentamente, se alimentan infrecuentemente y pueden sobrevivir a periodos de ayuno extremadamente largos. En la noche eterna de las cuevas, la vida se ha ralentizado y optimizado para la máxima eficiencia energética. La oscuridad absoluta ha impuesto una disciplina de sobriedad biológica extrema. Geología nocturna. El ciclo físico de la roca. La noche no solo es un fenómeno biológico o atmosférico, también participa en el lento y continuo proceso de erosión y meteorización de la superficie terrestre. El ciclo día-noche es un agente geológico activo, especialmente en ambientes extremos. El hecho clave es el estrés térmico. En regiones como los desiertos o las montañas, donde la atmósfera es fina y seca, el suelo y las rocas experimentan cambios de temperatura muy bruscos entre el día y la noche. Durante el día, las rocas absorben calor y se expanden. Durante la noche, el rápido enfriamiento radiativo provoca que se contraigan bruscamente. Este ciclo diario de expansión y contracción térmica crea tensiones en la roca. Con el tiempo, esta fatiga térmica debilita la estructura de la roca, contribuyendo a la desintegración granular o exfoliación y a la formación de grietas que luego pueden ser explotadas por el agua o el hielo. La noche es un martillo térmico que rompe lentamente la roca madre. Otro aspecto geológico de la noche ocurre en la hidrología. El rocío nocturno, formado cuando el aire húmedo se enfría hasta el punto de condensación debido a la pérdida de calor radiativo de la superficie, es una fuente de agua vital en ambientes áridos. Aunque es sutil, el rocío penetra en los poros y grietas de las rocas y el suelo. En climas más fríos, esta agua se congela durante la noche, expandiéndose y ejerciendo una presión inmensa que causa la crioturbación, alteración del suelo por ciclos de congelación, descongelación, y la gelifracción, fragmentación por hielo. El paso de la noche es, por lo tanto, un agente de erosión física indispensable. Finalmente, la medición de la Tierra misma requiere el uso de la noche. Los astrónomos y geodestas utilizan la oscuridad para realizar mediciones precisas de la posición de las estrellas para determinar coordenadas geográficas y establecer redes de triangulación. Antiguamente, la navegación se basaba completamente en estas observaciones nocturnas. Hoy en día, tecnologías como el GPS utilizan la señal de satélites, pero la calibración y el marco de referencia espacial, el Marco de Referencia Terrestre Internacional, ITRF, se basa en la posición astronómica, un proceso que a menudo requiere la visibilidad sin obstáculos que solo la noche proporciona. La noche es, en última instancia, el marco de referencia de nuestra posición en el planeta. Hibernación. La noche, que dura meses. La noche biológica llevada a su extremo se manifiesta en la hibernación, un estado de inactividad profunda y letargo que permite a ciertos mamíferos y otros animales sobrevivir a condiciones ambientales hostiles, como el frío y la escasez de alimentos invernales. El hecho científico más llamativo de la hibernación es la suspensión controlada del ritmo circadiano y las funciones metabólicas. Un oso, por ejemplo, reduce su temperatura corporal central drásticamente, a veces hasta cerca de los 30 C o menos. El consumo de oxígeno y la tasa metabólica caen a tan solo un 5% de los niveles normales. El corazón late a un ritmo extremadamente lento y la respiración es superficial e infrecuente. La hibernación no es simplemente sueño, es un ajuste fisiológico extremo para optimizar la supervivencia energética durante un periodo de noche ambiental de varios meses. La biología de la hibernación revela una adaptación sorprendente. El ritmo circadiano interno del animal se mantiene, pero se alarga o se debilita. Aunque el cuerpo parece inactivo, los estudios en osos y ardillas terrestres demuestran que, incluso en un estado de letargo profundo, hay ciclos periódicos de despertares. Estos despertares cortos y misteriosos, que pueden durar desde unas horas hasta un día, son energéticamente costosos y aún no se entienden completamente, pero se cree que son necesarios para restaurar ciertas funciones neuronales y moleculares, o para poner en hora el reloj circadiano para que el animal sepa cuándo es el momento de despertar para la primavera. La noche de la hibernación es, en realidad,
un complejo sistema de sueño y vigilia temporalmente alterado. Lo que hace que la hibernación sea un modelo biológico fascinante es que estos animales evitan las consecuencias negativas que la inmovilidad prolongada causaría en los humanos, como la atrofia muscular y la osteoporosis. El músculo de los osos, por ejemplo, es resistente a la atrofia durante la hibernación, manteniendo la fuerza y la masa a pesar de la inactividad. La noche prolongada de la hibernación es un laboratorio biológico que contiene claves para tratar la pérdida muscular en humanos: nocicepción y oscuridad, la sensibilidad al dolor. La noche también cambia nuestra percepción fundamental del mundo: el dolor, la nocicepción, el proceso sensorial que nos permite detectar estímulos dañinos, está intrínsecamente ligada al ciclo circadiano. El hecho crucial es que la sensibilidad al dolor, o la hiperalgesia, varía a lo largo del día y la noche. Muchos estudios, tanto en humanos como en modelos animales, demuestran que la tolerancia al dolor es significativamente menor durante la noche y en las primeras horas de la mañana, y alcanza su pico más alto, mayor tolerancia, a media tarde. Esto significa que un mismo estímulo doloroso puede sentirse más intenso y duradero si ocurre a medianoche. La noche, por lo tanto, no es solo un periodo de descanso, sino un momento de vulnerabilidad sensorial aumentada. Esta variación circadiana en la nocicepción está controlada por la neuroquímica, en particular por la interacción de la melatonina y las endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo. La melatonina, en sí misma, parece tener propiedades analgésicas directas, y su liberación nocturna interactúa con los sistemas de control del dolor en el cerebro y la médula espinal. Sin embargo, la interrupción del sueño y la privación de descanso pueden causar un estado de hiperalgesia crónica, donde el umbral del dolor se reduce permanentemente. Otro factor es la relación entre el cortisol y el dolor. El cortisol, la hormona del estrés, sigue un patrón circadiano con un pico alto al despertar y los niveles más bajos durante las primeras horas del sueño. El hecho de que la secreción de cortisol esté en su punto más bajo durante la noche puede contribuir a la menor inhibición del dolor. La noche es el periodo de la modulación descendente del dolor, y si esta modulación falla debido a la privación de sueño, el dolor se magnifica. Hormonas del estrés. El patrón nocturno del cortisol. El cortisol, la hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales, es el director de orquesta de la respuesta al estrés, pero su liberación sigue un ritmo circadiano tan estricto que es un marcador de salud. El patrón de cortisol es el siguiente: alcanza su nivel más bajo alrededor de la medianoche y las primeras horas del sueño, un momento en que el cuerpo está en su estado más profundo de reposo metabólico y el cerebro busca la máxima desactivación del estrés. A medida que la noche avanza y se acerca la hora de despertar, los niveles de cortisol comienzan a aumentar abruptamente, alcanzando un pico máximo, el llamado pico de despertar del cortisol, unos 30 minutos después de que la persona se despierta. Este aumento matutino es necesario para movilizar la glucosa y la energía necesarias para comenzar el día. El dato crítico es que el patrón de secreción es más importante que la cantidad total. El trabajo por turnos, el jet lag crónico o el estrés constante aplanarán esta curva circadiana. Si el cortisol no cae lo suficiente por la noche, el cuerpo permanece en un estado de alerta metabólica que sabotea el sueño profundo. Si el pico matutino no es lo suficientemente agudo, experimentamos la inercia del sueño y la dificultad para activarnos. La noche saludable depende de que el cortisol caiga a sus niveles más bajos y se mantenga ahí. El ciclo circadiano del cortisol es un marcador de la salud metabólica. La alteración crónica de este patrón se ha relacionado con la disfunción inmunológica, el aumento de la inflamación sistémica y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La noche, por lo tanto, es el periodo de prueba de nuestro eje hipotalámico pituitario adrenal, HPA. Si logramos una noche de cortisol bajo, el cuerpo ha superado la prueba de fuego del estrés. El sueño bifásico y la noche perdida de la humanidad. Antes de la revolución industrial y la invención de la luz eléctrica, la noche humana era radicalmente diferente y mucho más rica. Los historiadores y cronobiólogos han documentado que el patrón de sueño predominante era el sueño bifásico o sueño de dos sueños. El patrón típico consistía en un primer sueño que comenzaba justo después del anochecer y duraba unas 4 horas. Luego, la persona se despertaba para 1 hora o 2 de vigilia nocturna,
un periodo conocido históricamente como la vigilancia o la guardia. Durante este tiempo, la gente no estaba ansiosa, realizaban tareas domésticas discretas, visitaban a vecinos, reflexionaban sobre sueños o incluso tenían relaciones sexuales. Finalmente, se retiraban para el segundo sueño, que duraba hasta el amanecer. El hecho científico relevante es que esta vigilia nocturna no era un trastorno, sino una fase natural del ritmo circadiano humano en condiciones de oscuridad prolongada. Los estudios de laboratorio que han sometido a voluntarios a la oscuridad total durante largos periodos, simulando la noche preindustrial, han demostrado que sus cuerpos restablecen espontáneamente este patrón de sueño bifásico. La separación entre los dos sueños ocurre cuando el cuerpo alcanza el punto más bajo de su temperatura corporal central justo después del primer pico de sueño profundo. La introducción de la luz eléctrica fue el catalizador que erradicó este patrón natural. Al extender artificialmente el día, se comprimió el periodo de la noche. El tiempo dedicado a la vigilia nocturna fue gradualmente reemplazado por el tiempo social, el ocio nocturno y laboral, turnos nocturnos, forzando el sueño en un único bloque continuo de 8 horas. El sueño monofásico que hoy consideramos normal. El resultado de esta compresión es que, cuando las personas se despiertan brevemente a mitad de la noche, lo perciben como un trastorno del sueño o insomnio, cuando en realidad podría ser un remanente biológico de nuestro sueño ancestral. La modernidad nos robó un periodo de reflexión y calma nocturna. Bioluminiscencia, la luz química de la oscuridad. Regresamos a la biología para explorar una de las adaptaciones más espectaculares a la oscuridad, la bioluminiscencia, la capacidad de un organismo para generar su propia luz mediante una reacción química. Este fenómeno es la antítesis de la luz solar. Es una luz fría que no produce calor significativo. La base química de la bioluminiscencia es la reacción entre una molécula llamada luciferina y una enzima catalizadora conocida como luciferasa. Cuando la luciferina se oxida, reacciona con el oxígeno. En presencia de la luciferasa y energía, ATP, se libera energía en forma de fotones, luz. Dependiendo de la especie y la estructura molecular de su luciferina y luciferasa, la luz puede variar en color, desde el azul y el verde, común en el océano, hasta el amarillo y el rojo, común en insectos. El hecho más importante es la función biológica de esta luz en la noche y en las profundidades marinas. En la oscuridad, la bioluminiscencia se utiliza principalmente para 3 propósitos. Atracción. Los peces de aguas profundas y las luciérnagas utilizan patrones luminosos para atraer parejas, esencialmente como un código Morse sexual en la oscuridad. Defensa. Algunos organismos, como el zooplancton y los calamares, expulsan nubes luminosas para deslumbrar o distraer a los depredadores, el equivalente marino de una granada de humo. Camuflaje. Contrailuminación. Ciertos organismos marinos emiten luz desde su vientre con una intensidad y coloración que imita la débil luz residual que se filtra desde la superficie, luz lunar o estelar. Esta contrailuminación rompe su silueta, haciéndolos invisibles a los depredadores que miran hacia arriba desde abajo. La bioluminiscencia en el océano, que es la mayor fuente de luz biológica, ocurre en la zona de penumbra, la zona batipelágica, donde la luz solar no penetra. En este mundo de oscuridad perpetua, la luz biológica es la forma dominante de comunicación y camuflaje, demostrando que la vida puede crear su propia fuente de información sensorial cuando la luz externa falla. La noche y el tono vascular. Regulación cardíaca. La noche es el periodo de máxima reorganización cardiovascular, esencial para la salud del corazón y el sistema circulatorio. El fenómeno crucial es el descenso nocturno de la presión arterial, ya mencionado en el contexto de la cronofarmacología. Este descenso no es pasivo, está activamente orquestado por el sistema nervioso autónomo. Durante el sueño, el cuerpo cambia su dominio del sistema nervioso simpático, lucha o huida, activo durante el día, al sistema nervioso parasimpático, descanso y digestión. Este cambio provoca una vasodilatación periférica controlada, reduciendo la resistencia total en los vasos sanguíneos y, por ende, disminuyendo la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La noche es la desaceleración obligatoria del motor circulatorio. Esta relajación vascular también tiene un impacto directo en la temperatura corporal. La vasodilatación periférica
permite que el calor se irradie fuera del cuerpo, lo que contribuye al descenso de la temperatura corporal central, que facilita y mantiene el sueño profundo. La temperatura de la piel, particularmente en las extremidades, debe aumentar ligeramente por esta vasodilatación para que la persona pueda conciliar el sueño. Los pies y las manos se convierten en radiadores térmicos que liberan el exceso de calor. Un dato clínico de suma importancia es la vulnerabilidad máxima. Las horas de la madrugada, entre las 3 a.m. y las 6 a.m., son estadísticamente el momento en que ocurren la mayoría de los infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Esto se debe a una compleja interacción de factores. La viscosidad de la sangre puede aumentar, los niveles de agregación plaquetaria son más altos y el cambio hormonal, el aumento del cortisol antes del despertar, puede desencadenar una sobrecarga de trabajo en un corazón vulnerable. La noche es un test de estrés natural para el sistema cardiovascular. Por ello, mantener la calidad del sueño y el descenso nocturno de la presión arterial es uno de los pilares de la salud cardíaca preventiva. La hora azul y la hora dorada. Fotobiología del crepúsculo. La noche no comienza ni termina de manera abrupta. Está marcada por los periodos de transición conocidos como crepúsculos, que tienen un impacto medible en la biología y la neuroquímica. La hora dorada, amanecer, atardecer, y la hora azul, antes del amanecer, después del atardecer. El hecho científico clave se centra en la calidad espectral de la luz. La hora dorada se caracteriza por una luz suave y difusa, con una alta proporción de longitudes de onda rojas y ámbar y una baja proporción de luz azul. Esta luz es biológicamente neutra o incluso tranquilizadora. La exposición a esta luz roja anaranjada al atardecer envía una señal de disminución al cerebro, facilitando la secreción temprana de melatonina y la transición hacia el sueño. Por el contrario, la hora azul, el crepúsculo civil y náutico, es un periodo en el que, aunque el sol está bajo el horizonte, la atmósfera dispersa la luz azul de manera dominante. La luz azul es el principal Zeitgeber sincronizador de nuestro reloj biológico. La exposición a la luz azul a primera hora de la mañana, justo después del despertar, es la señal más potente para detener la producción de melatonina y restablecer el ciclo circadiano. En la tarde, sin embargo, la exposición a esta luz azul es la más perjudicial, ya que retrasa la liberación de melatonina y promueve el jet lag social. Este fenómeno crepuscular es tan importante que afecta la visión. Durante el crepúsculo, pasamos de la visión fotópica, visión diurna dominada por los conos y enfocada en el color, a la visión escotópica, visión nocturna dominada por los bastones y enfocada en el contraste en blanco y negro. Esta transición se llama adaptación a la oscuridad y tarda aproximadamente 30 minutos. Los bastones, que son mucho más sensibles a la luz azul, son cruciales para navegar en la oscuridad natural. La noche, con su ausencia de luz azul saturada, permite que nuestros bastones alcancen su sensibilidad máxima para la percepción de las estrellas. La noche y el hueso, el ciclo óseo nocturno. El esqueleto, lejos de ser una estructura estática, es un tejido metabólicamente activo que se remodela constantemente en un proceso llamado remodelación ósea. Sorprendentemente, este proceso está altamente cronometrado por la noche. La remodelación ósea es un ciclo continuo de resorción, descomposición del hueso viejo por los osteoclastos, y formación, construcción de hueso nuevo por los osteoblastos. El hecho clave es que la resorción ósea es significativamente más activa durante la noche y el sueño. Los niveles de osteoclastos y los marcadores bioquímicos de la descomposición ósea alcanzan su pico nocturno. Esta mayor actividad de los osteoclastos durante la noche se debe a la interacción con las hormonas circadias. Durante la noche, disminuyen los niveles de cortisol y vitamina D, ambos asociados al día, lo que indirectamente permite que las hormonas paratiroideas, PTH, aumenten su actividad. La PTH es un potente estimulador de los osteoclastos. En esencia, el cuerpo utiliza la noche para movilizar el calcio de las reservas óseas. El impacto clínico de esto es profundo. Las personas con trastornos crónicos del sueño o las que trabajan por turnos y experimentan una interrupción constante de la noche biológica tienen un mayor riesgo de baja densidad mineral ósea, osteopenia y fracturas. La alteración del ritmo circadiano interfiere con la regulación hormonal que equilibra la resorción y la formación ósea, llevando a un predominio de la descomposición. La noche, para el esqueleto,
es el turno de demolición que debe ser equilibrado por el turno de construcción diurno. La integridad de nuestros huesos depende de un ciclo día-noche perfectamente respetado. Murciélagos y ecolocalización, la perfección de la oscuridad. Ninguna discusión sobre la noche está completa sin el murciélago, el mamífero volador cuyo éxito evolutivo radica en su dominio sensorial de la oscuridad, la ecolocalización. La ecolocalización es un fenómeno biológico asombroso que utiliza el sonido como un sentido activo para ver el mundo en la oscuridad total. El murciélago emite pulsos ultrasónicos de alta frecuencia, generalmente entre 20 y 200 kHz, que rebotan en los objetos de su entorno. El murciélago escucha y analiza el eco que regresa, utilizando la diferencia en el tiempo de llegada y la intensidad del eco para construir un mapa mental tridimensional increíblemente detallado. El murciélago no ve el objeto, ve el tiempo y la textura del sonido. El hecho más sofisticado de la ecolocalización es el efecto Doppler y la compensación que el murciélago realiza. A medida que el murciélago vuela hacia un insecto, la frecuencia del eco que regresa se desplaza hacia arriba, efecto Doppler. Para que el murciélago pueda interpretar esta información con precisión, debe reducir activamente la frecuencia de su propio pulso emitido mientras se acerca al objetivo. De esta manera, mantiene la frecuencia del eco entrante en un rango constante y óptimo para sus oídos. Esta capacidad de autorregulación en tiempo real es una hazaña de la neurociencia que permite una precisión de navegación y caza asombrosa, incluso en la oscuridad más densa. Finalmente, la ecolocalización está intrínsecamente ligada a la noche para evitar la competencia auditiva. Si bien los murciélagos podrían ecolocalizar durante el día, el aire está lleno de ruidos de baja frecuencia, viento, vehículos, animales, que enmascararían sus ecos ultrasónicos. La noche es acústicamente silenciosa en el rango de frecuencia relevante, proporcionando el campo de juego óptimo para sus complejas sonares. La oscuridad es, para el murciélago, un lienzo acústico en blanco que garantiza su ventaja competitiva. La hora azul y la hora dorada, fotobiología del crepúsculo. La noche no comienza ni termina de manera abrupta. Está marcada por los periodos de transición conocidos como crepúsculos, que tienen un impacto medible en la biología y la neuroquímica. La hora dorada, amanecer, atardecer, y la hora azul, antes del amanecer, después del atardecer. El hecho científico clave se centra en la calidad espectral de la luz. La hora dorada se caracteriza por una luz suave y difusa, con una alta proporción de longitudes de onda rojas y ámbar y una baja proporción de luz azul. Esta luz es biológicamente neutra o incluso tranquilizadora. La exposición a esta luz roja anaranjada al atardecer envía una señal de disminución al cerebro, facilitando la secreción temprana de melatonina y la transición hacia el sueño. Por el contrario, la hora azul, el crepúsculo civil y náutico, es un periodo en el que, aunque el sol está bajo el horizonte, la atmósfera dispersa la luz azul de manera dominante. La luz azul es el principal Zeitgeber sincronizador de nuestro reloj biológico. La exposición a la luz azul a primera hora de la mañana, justo después del despertar, es la señal más potente para detener la producción de melatonina y restablecer el ciclo circadiano. En la tarde, sin embargo, la exposición a esta luz azul es la más perjudicial, ya que retrasa la liberación de melatonina y promueve el jet lag social. Este fenómeno crepuscular es tan importante que afecta la visión. Durante el crepúsculo, pasamos de la visión fotópica, visión diurna dominada por los conos y enfocada en el color, a la visión escotópica, visión nocturna dominada por los bastones y enfocada en el contraste en blanco y negro. Esta transición se llama adaptación a la oscuridad y tarda aproximadamente 30 minutos. Los bastones, que son mucho más sensibles a la luz azul, son cruciales para navegar en la oscuridad natural. La noche, con su ausencia de luz azul saturada, permite que nuestros bastones alcancen su sensibilidad máxima para la percepción de las estrellas. La noche y el hueso, el ciclo óseo nocturno. El esqueleto, lejos de ser una estructura estática, es un tejido metabólicamente activo que se remodela constantemente en un proceso llamado remodelación ósea. Sorprendentemente, este proceso está altamente cronometrado por la noche. La remodelación ósea es un ciclo continuo de resorción, descomposición del hueso viejo por los osteoclastos, y formación,
construcción de hueso nuevo por los osteoblastos. El hecho clave es que la resorción ósea es significativamente más activa durante la noche y el sueño. Los niveles de osteoclastos y los marcadores bioquímicos de la descomposición ósea alcanzan su pico nocturno. Esta mayor actividad de los osteoclastos durante la noche se debe a la interacción con las hormonas circadias. Durante la noche, disminuyen los niveles de cortisol y vitamina D, ambos asociados al día, lo que indirectamente permite que las hormonas paratiroideas, PTH, aumenten su actividad. La PTH es un potente estimulador de los osteoclastos. En esencia, el cuerpo utiliza la noche para movilizar el calcio de las reservas óseas. El impacto clínico de esto es profundo. Las personas con trastornos crónicos del sueño o las que trabajan por turnos y experimentan una interrupción constante de la noche biológica tienen un mayor riesgo de baja densidad mineral ósea, osteopenia y fracturas. La alteración del ritmo circadiano interfiere con la regulación hormonal que equilibra la resorción y la formación ósea, llevando a un predominio de la descomposición. La noche, para el esqueleto, es el turno de demolición que debe ser equilibrado por el turno de construcción diurno. La integridad de nuestros huesos depende de un ciclo día-noche perfectamente respetado. Murciélagos y ecolocalización, la perfección de la oscuridad. Ninguna discusión sobre la noche está completa sin el murciélago, el mamífero volador cuyo éxito evolutivo radica en su dominio sensorial de la oscuridad, la ecolocalización. La ecolocalización es un fenómeno biológico asombroso que utiliza el sonido como un sentido activo para ver el mundo en la oscuridad total. El murciélago emite pulsos ultrasónicos de alta frecuencia, generalmente entre 20 y 200 Hz, que rebotan en los objetos de su entorno. El murciélago escucha y analiza el eco que regresa, utilizando la diferencia en el tiempo de llegada y la intensidad del eco para construir un mapa mental tridimensional increíblemente detallado. El murciélago no ve el objeto, ve el tiempo y la textura del sonido. El hecho más sofisticado de la ecolocalización es el efecto Doppler y la compensación que el murciélago realiza. A medida que el murciélago vuela hacia un insecto, la frecuencia del eco que regresa se desplaza hacia arriba, efecto Doppler. Para que el murciélago pueda interpretar esta información con precisión, debe reducir activamente la frecuencia de su propio pulso emitido mientras se acerca al objetivo. De esta manera, mantiene la frecuencia del eco entrante en un rango constante y óptimo para sus oídos. Esta capacidad de autorregulación en tiempo real es una hazaña de la neurociencia que permite una precisión de navegación y caza asombrosa incluso en la oscuridad más densa. Finalmente, la ecolocalización está intrínsecamente ligada a la noche para evitar la competencia auditiva. Si bien los murciélagos podrían ecolocalizar durante el día, el aire está lleno de ruidos de baja frecuencia, viento, vehículos, animales, que enmascararían sus ecos ultrasónicos. La noche es acústicamente silenciosa en el rango de frecuencia relevante, proporcionando el campo de juego óptimo para sus complejas sonares. La oscuridad es, para el murciélago, un lienzo acústico en blanco que garantiza su ventaja competitiva. Sueño REM y aprendizaje motor, la práctica silenciosa. Hemos abordado el papel del sueño en la memoria compleja, pero la fase de movimientos oculares rápidos, REM, tiene una función crucial y específica en la consolidación de la memoria procedimental o habilidades motoras. El hecho clave es que, cuando aprendemos una nueva habilidad física compleja durante el día, como tocar un instrumento, teclear en un teclado nuevo o lanzar una pelota de manera específica, el cerebro no la memoriza inmediatamente. El verdadero perfeccionamiento y automatización de la habilidad ocurre durante el sueño REM. Estudios de neurociencia han demostrado que la densidad del uso de sueño, ondas cerebrales específicas de la fase NREM, y la cantidad de sueño REM posterior están directamente correlacionadas con la mejora del rendimiento en la habilidad motora recién aprendida. Durante el sueño REM, el cerebro lleva a cabo un proceso de reorganización y refuerzo sináptico. Se cree que el REM actúa como una práctica mental acelerada. Las redes neuronales involucradas en la ejecución de la inhabilidad se reactivan, pero a diferencia de la práctica despierta, esta reactivación nocturna permite al cerebro desechar las conexiones sinápticas ineficientes o ruidosas y fortalecer selectivamente solo las vías esenciales. Esto convierte el conocimiento explícito, cómo hacer algo, en memoria implícita, hacerlo sin pensar.
La privación selectiva del sueño REM después del aprendizaje es el experimento que lo demuestra. Los sujetos a quienes se les niega específicamente la entrada a la fase REM después de la práctica muestran ausencia de mejora en la tarea motora al día siguiente, mientras que aquellos que tienen un REM normal sí la muestran. La noche no solo consolida recuerdos, es el gimnasio silencioso, donde la destreza se convierte en automatismo. Navegación estelar nocturna. La brújula de las polillas. La complejidad de la noche no se limita a la vida marina o los mamíferos. Insectos tan pequeños como las polillas utilizan los patrones estelares de la noche para realizar proezas migratorias que desafían su tamaño. El hecho asombroso es que ciertas especies de insectos migratorios nocturnos, como la polilla bogong de Australia, son capaces de utilizar las estrellas como brújula de orientación durante sus migraciones de larga distancia. Durante años, se pensó que estos insectos solo usaban el campo magnético terrestre o la luz polarizada de la Luna, pero investigaciones recientes han confirmado que sus diminutos cerebros pueden procesar la información celeste. Al mirar el cielo nocturno, son capaces de identificar y mantener un rumbo constante en relación con la compleja distribución de la luz estelar. Esta capacidad requiere una integración sensorial notable. El insecto no solo necesita un mecanismo para detectar la luz de las estrellas, sino también una forma de compensar el movimiento de la bóveda celeste a medida que la Tierra rota. Esto sugiere un sistema neuronal que no solo detecta los puntos de luz, sino que los integra a lo largo del tiempo, posiblemente utilizando el patrón de luz alrededor del polo celeste, el punto que permanece fijo, como anclaje. La contaminación lumínica representa una amenaza grave para estos navegantes nocturnos. Las luces artificiales brillantes de las ciudades confunden completamente la brújula estelar de las polillas. Se sienten irresistiblemente atraídas por estas fuentes de luz, lo que las saca de su ruta migratoria, las agota e interrumpe ecosistemas enteros que dependen de su llegada. La oscuridad del cielo no es solo un fondo estético, es el mapa de navegación de miles de millones de insectos migrantes. El sistema glifático, limpieza nocturna del cerebro. Una de las funciones más vitales y recientemente descubiertas de la noche es la limpieza molecular del cerebro, llevada a cabo por el sistema linfático, que está activo casi exclusivamente durante el sueño profundo. El cerebro, como cualquier órgano, genera productos de desecho metabólicos. El hecho crucial es que, mientras estamos despiertos, los espacios entre las neuronas están relativamente apretados, lo que dificulta la eliminación de residuos. Sin embargo, durante el sueño de ondas lentas, en REM, las células gliales, específicamente los astrocitos, se encogen, lo que provoca un aumento dramático, hasta un 60%, del espacio intersticial. Este aumento de espacio permite que el líquido cefalorraquídeo, LCR, circule a través del tejido cerebral, lavando los desechos. El LCR actúa como un chorro de agua a alta presión que elimina las proteínas tóxicas como la proteína beta-amiloide, cuya acumulación está fuertemente ligada al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. La noche es, literalmente, el turno de lavado de cerebro que previene la neurodegeneración. La interrupción crónica del sueño o la privación de la fase profunda en el REM socava la eficacia del sistema linfático, permitiendo que los desechos se acumulen. Esto establece un ciclo vicioso. La acumulación de estas proteínas tóxicas interfiere aún más con la capacidad del cerebro para generar sueño profundo, acelerando potencialmente el deterioro cognitivo. La noche no es solo un descanso funcional, es un proceso de mantenimiento molecular activo esencial para la longevidad y la salud cerebral. Fotofobia nocturna, la hipersensibilidad a la luz azul. La luz azul, longitudes de onda entre 450 y 495 nanómetros, dominante en las pantallas LED y fluorescentes, es el principal disruptor del sueño, no solo por suprimir la melatonina, sino por provocar una hipersensibilidad específica en el ojo humano. El hecho clave es la existencia de los melanopsinas, un tercer tipo de fotorreceptor, distinto de los bastones, visión nocturna, y los conos, visión diurna y color. Estas células, situadas en la retina, no participan en la formación de imágenes, sino que están dedicadas exclusivamente a detectar la intensidad de la luz azul y a enviar esa información directamente al núcleo supraquiasmático, el reloj biológico maestro del cerebro. Son el termostato de la noche biológica.
La exposición a la luz azul brillante durante la noche suprime la producción de melatonina de forma mucho más efectiva que cualquier otra longitud de onda. Además, la investigación ha revelado que la melanopsina puede influir en las vías neurológicas del dolor de cabeza y la migraña. Para muchas personas con hipersensibilidad, la exposición a la luz azul nocturna, especialmente la proveniente de pantallas, puede desencadenar o exacerbar el dolor ocular y la cefalea. Este fenómeno ha llevado al desarrollo de la higiene de la noche como práctica médica. Los expertos recomiendan minimizar o bloquear la luz azul de las pantallas al menos 2 horas antes de acostarse, a menudo mediante el uso de filtros de software, que cambian el color de la pantalla a tonos más cálidos rojizos, o gafas que bloquean el espectro azul. La noche exige una dieta de oscuridad para proteger el ritmo circadiano. Esta fotofobia biológica es una reliquia evolutiva que nos recuerda que nuestros cuerpos no están diseñados para percibir la luz de alta energía después de la puesta del sol. El fitoplancton y la noche marina. El ciclo vertical. La noche juega un papel fundamental en los océanos, orquestando un ciclo vital masivo que afecta la ecología global. La migración vertical diaria de la vida acuática, encabezada por el fitoplancton y el zooplancton. El fitoplancton, que forma la base de la cadena alimentaria marina y produce aproximadamente la mitad del oxígeno de la Tierra, es sensible a la luz para la fotosíntesis durante el día. Sin embargo, el zooplancton, pequeños organismos y larvas, se comporta de forma radicalmente opuesta. El hecho más sorprendente es la migración vertical diaria, MVD, el movimiento sincrónico de miles de millones de zooplancton desde la superficie hacia las profundidades con la llegada de la noche y su regreso a la superficie al amanecer. Este movimiento es considerado la mayor migración animal del planeta en términos de biomasa total. ¿Por qué ocurre la MVD? Es una estrategia de evasión de depredadores. Durante el día, la superficie del océano, bañada por la luz, es una zona de alto riesgo donde los peces visuales depredadores pueden cazar fácilmente. Al caer la noche, el zooplancton migra hacia arriba para alimentarse del fitoplancton que ha estado fotosintetizando en la superficie. Al amanecer, se sumergen de nuevo en la oscuridad y la seguridad de las aguas más profundas, donde no pueden ser vistos. La noche, para la vida marina, es el periodo de alimentación segura y, por lo tanto, el principal motor de la transferencia de energía a través de la columna de agua. La luz artificial nocturna, al penetrar en las capas superiores del océano, está comenzando a alterar los patrones de la MVD, desincronizando esta migración fundamental con consecuencias desconocidas para la cadena alimentaria marina. La oscuridad y el olfato. Un sentido nocturno. La noche no solo agudiza los sentidos de los animales nocturnos, como el oído del murciélago, sino que también puede influir en el más químico de nuestros sentidos, el olfato o la regulación de los olores. El hecho central es la regulación circadiana de los receptores olfativos en la nariz. Al igual que otras funciones corporales, la sensibilidad del olfato parece tener un ritmo día-noche, aunque la evidencia en humanos es más compleja. Sin embargo, donde el olfato se sincroniza definitivamente con la noche es en la regulación del apetito. El sueño y la oscuridad modulan la secreción de las 2 hormonas clave del apetito. Leptina, la hormona de la saciedad, que le dice al cuerpo que está lleno. Los niveles de leptina están diseñados para aumentar durante la noche, ayudando a mantenernos dormidos sin hambre. Grelina, la hormona del hambre, que le dice al cuerpo que necesita comer. Los niveles de grelina están diseñados para disminuir durante la noche. Cuando la noche se interrumpe o el sueño es insuficiente, este equilibrio hormonal se invierte de manera perjudicial. La leptina disminuye y la grelina aumenta. Esto provoca un aumento del apetito, especialmente por alimentos ricos en carbohidratos, y una disminución de la sensación de saciedad al día siguiente, promoviendo el aumento de peso. Además, el sistema olfativo está conectado con el centro de las emociones y la memoria en el cerebro. La conexión entre los olores y los sueños, aunque anecdótica, está respaldada por la neurociencia que vincula la percepción olfativa con el hipocampo y la amígdala. El olor puede modular la calidad del sueño, ya que ciertos aromas, como la lavanda, han demostrado tener efectos calmantes que favorecen la transición a la fase NREM. La noche es un periodo de silencio olfativo y de reorganización metabólica que, si se rompe, nos deja con una percepción del hambre alterada y un apetito desregulado. Sueños y emociones nocturnas. La paranoia en REM.
La noche es el momento en que el cerebro procesa información emocional intensa, y la fase REM se caracteriza por una actividad que, a menudo, imita estados de paranoia y ansiedad. El hecho neurobiológico crucial es que, durante el sueño REM, el cerebro opera en un estado de hiperemocionalidad. La amígdala, el centro del miedo y las emociones, está altamente activada, a menudo más que en la vigilia. En contraste, la corteza prefrontal, el centro de la lógica, el juicio y el control de impulsos, está significativamente desactivada. Esta combinación crea el caldo de cultivo para los escenarios ilógicos, intensos y a menudo amenazantes que experimentamos como sueños. El cerebro está ensayando la emoción pura sin la intervención de la razón. El contenido onírico se enfoca a menudo en amenazas, conflictos y situaciones estresantes. Esto ha llevado a teorías que sugieren que el sueño REM funciona como un simulador de amenazas nocturno. Al repasar y procesar situaciones peligrosas en un entorno seguro, la parálisis motora impide que actuemos. El cerebro se desensibiliza emocionalmente de los recuerdos estresantes. La noche, con sus sueños vívidos, permite al cerebro vacunar la amígdala contra el estrés. La paranoia nocturna, o la sensación de peligro al despertar, es una manifestación de la interrupción de este proceso. Despertar abruptamente de la fase REM puede dejar al cuerpo en un estado de alta activación amigdalina sin la inmediata reconexión con la lógica de la corteza prefrontal. Esto explica por qué el miedo y la confusión son tan intensos al despertar de una pesadilla. La noche es un regulador emocional que nos exige completar el ciclo para integrar la experiencia sin el residuo del pánico. Migración aviar y magnetorrecepción. La brújula nocturna. La noche es un periodo de intensa actividad para las aves migratorias, que aprovechan la relativa calma y el cielo estrellado para orientarse en vuelos de larga distancia. El hecho biológico más fascinante es el uso de la magnetorrecepción para la orientación. Se ha demostrado que las aves poseen la capacidad de ver el campo magnético terrestre utilizando mecanismos cuánticos en la retina de sus ojos. Este sentido es crucial, especialmente durante las migraciones nocturnas, cuando las referencias visuales diurnas, como el sol o las características terrestres, no están disponibles. El campo magnético proporciona a las aves una brújula de inclinación. Ellas no perciben la polaridad, norte versus sur directamente, sino la inclinación del campo magnético con respecto a la superficie terrestre, que varía con la latitud. Esto les permite saber si están volando hacia el polo o el ecuador. Este mapa magnético es un sistema redundante que complementa el uso de las estrellas. La oscuridad del cielo también es esencial. Aunque se pensó que la luna y las estrellas eran la única guía, estudios han revelado que las aves pueden usar los patrones de las estrellas, especialmente las que giran alrededor del polo, el norte astronómico. Para las aves, la noche es el periodo de menor gasto energético y la máxima estabilidad ambiental para los vuelos de larga distancia. La contaminación lumínica es un desastre para estas especies. Las luces brillantes de las ciudades confunden la brújula interna de las aves, atrayéndolas hacia las áreas urbanas donde a menudo mueren por colisiones con edificios o por agotamiento. La orientación magnética puede ser perturbada por el ruido magnético generado por la infraestructura eléctrica. La noche, que debería ser el pasillo seguro para la migración, se ha convertido en una trampa de luz y ruido electromagnético. La respiración nocturna de las plantas. El crecimiento secreto. Mientras que los animales utilizan la noche para dormir y restaurarse, las plantas utilizan la oscuridad para un proceso igualmente vital que complementa su actividad diurna, el crecimiento activo y la respiración sin fotosíntesis. El hecho clave es el intercambio gaseoso inverso. Durante el día, las plantas realizan la fotosíntesis, toman dióxido de carbono, CO2, y liberan oxígeno, O2. Al caer la noche, en ausencia de luz, la fotosíntesis se detiene, pero la respiración celular continúa. La planta consume O2 y libera CO2, al igual que los animales. Este CO2 liberado en la oscuridad es el producto del metabolismo de las moléculas de azúcar producidas durante el día. El crecimiento, sin embargo, está fuertemente ligado a la noche. Las plantas experimentan sus tasas más altas de elongación y expansión celular durante la oscuridad, un fenómeno conocido como crecimiento nocturno. Esto se debe a que la energía, en forma de ATP, generada durante el día, se redistribuye y se invierte en la elongación del tallo, el desarrollo de las hojas
y el crecimiento de las raíces. La noche es el periodo de construcción y extensión física de la planta, libre de las restricciones impuestas por la captación de luz y el estrés hídrico diurno. La luz artificial nocturna, LAN, es, de nuevo, un disruptor. La LAN puede suprimir el crecimiento nocturno y alterar la señalización hormonal, auxinas, que lo dirige. Además, la LAN puede perturbar la floración al interferir con el fotoperiodo, la cantidad de tiempo de luz y oscuridad que necesita una planta para florecer. Algunas plantas dependen de una duración crítica de oscuridad para iniciar la floración, y una farola puede anular esta señal biológica, impidiendo la reproducción. La noche es para el reino vegetal un reloj de crecimiento que marca el ritmo de la vida. Homeostasis sináptica, la poda nocturna del cerebro. La noche es el periodo en que el cerebro realiza una limpieza no solo molecular, como vimos con el sistema linfático, sino sináptica. Este proceso es crucial para el aprendizaje y se conoce como la hipótesis de la homeostasis sináptica, HSH. El hecho central de la HSH postula que, durante la vigilia, el aprendizaje constante y la interacción con el mundo provocan una potenciación sináptica neta. Las conexiones neuronales, sinapsis, se fortalecen. Si este fortalecimiento continuara indefinidamente, las redes neuronales se saturarían, se volverían ineficientes, consumirían demasiada energía y perderían su capacidad para formar nuevos recuerdos. El sueño, particularmente el sueño de ondas lentas, NREM, actúa como un proceso de poda o downscaling. La gran mayoría de las sinapsis se reducen de tamaño y fuerza de manera proporcional, volviendo al cerebro a un estado basal de homeostasis. Este downscaling es selectivo. Las sinapsis que fueron fortalecidas significativamente durante el día, las que codifican los recuerdos más importantes, mantienen su ventaja relativa. El cerebro, por lo tanto, no borra, sino que reajusta el volumen para dejar espacio para el aprendizaje futuro. Esta poda nocturna es esencial para el equilibrio energético. Unas sinapsis más pequeñas requieren menos energía y recursos. La noche permite al cerebro reducir drásticamente su demanda metabólica, que es la razón fundamental por la que dormimos. La noche no es inactividad, es un mecanismo activo de recalibración que garantiza la plasticidad cerebral a largo plazo. La interrupción del sueño en el REM compromete esta poda, llevando a un cerebro sobrecargado que lucha por concentrarse y aprender. Fotoperiodo y reproducción. La oscuridad, como señal. La cantidad de oscuridad a lo largo del año, fotoperiodo, es el principal factor ambiental que regula el ciclo reproductivo de la mayoría de los animales que viven en latitudes estacionales. La noche, con su duración variable, es la clave para la supervivencia de la especie. El hecho clave es que la duración de la noche actúa como un predictor confiable del cambio estacional, indicando a los animales cuándo es el momento óptimo para reproducirse o prepararse para el invierno. Esta información se procesa a través de la melatonina. En los mamíferos, la glándula pineal solo produce melatonina durante la oscuridad. Por lo tanto, el cuerpo interpreta la duración del pulso de melatonina como una medida precisa de la longitud de la noche. Animales de día corto o noche larga, como los ciervos y las ovejas, su temporada de reproducción, apareamiento, se activa en otoño, cuando la duración de la noche y, por ende, el pulso de melatonina son más largos. Esto asegura que el nacimiento ocurra en la primavera, el momento de mayor disponibilidad de alimentos. Animales de día largo o noche corta, como los hámsteres, su ciclo reproductivo se activa en primavera-verano cuando el pulso de melatonina es más corto. La reproducción estacional es, por lo tanto, una función directa de la oscuridad. La luz artificial nocturna, LAN, puede desregular completamente estos ciclos en animales expuestos. Al acortar artificialmente la noche, la LAN puede engañar al cuerpo del animal haciéndole creer que es verano, lo que puede provocar un ciclo reproductivo fuera de temporada. Esto tiene graves implicaciones ecológicas para las poblaciones silvestres expuestas a la iluminación urbana. La noche natural es el calendario biológico que garantiza la sincronización de la vida con las estaciones. Lluvia de meteoros. Espectáculo de la oscuridad cósmica. Volviendo a la astronomía, la lluvia de meteoros es uno de los fenómenos más impresionantes que la noche revela, un recordatorio de la interacción de la Tierra con el medio interplanetario. El hecho científico es que una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa un rastro de escombros, partículas de polvo, hielo y roca,
a menudo del tamaño de un grano de arena, dejado por un cometa o en raras ocasiones un asteroide. Estos escombros, llamados meteoroides, entran en la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, a menudo decenas de kilómetros por segundo. El espectáculo de luz que vemos, el meteoro o estrella fugaz, no es la partícula en sí. El brillo se produce por la ionización del aire y el calor intenso generado por la fricción. La partícula choca con las moléculas de aire, comprimiéndolas y calentándolas a miles de grados Celsius, lo que hace que los gases a lo largo de la trayectoria del meteoro emitan luz. La mayoría de los meteoroides se desintegran por completo mucho antes de alcanzar el suelo. La noche es crucial para observar este fenómeno porque el brillo de los meteoros es relativamente débil en comparación con la luz solar dispersa. El punto clave es el radiante. Los meteoros en una lluvia específica parecen originarse en el mismo punto del cielo, pero esto es un efecto de la perspectiva, similar a mirar un haz de luz desde las vías del tren. Los astrónomos aficionados deben buscar el radiante en la noche profunda, lejos de la contaminación lumínica, para apreciar la lluvia en todo su esplendor. La noche es la pantalla negra que permite que el espectáculo de nuestro movimiento cósmico se manifieste visualmente. Geofísica nocturna. La lluvia de rayos cósmicos. La noche no solo es un fenómeno astronómico y biológico, sino también geofísico. La oscuridad nos permite medir y analizar las partículas de alta energía que bombardean constantemente la Tierra, los rayos cósmicos. El hecho clave es que los rayos cósmicos primarios, núcleos atómicos de alta energía, en su mayoría protones, provienen de fuera del sistema solar, generados por fenómenos violentos como las supernovas o los núcleos galácticos activos. Estos rayos cósmicos impactan nuestra atmósfera. Cuando lo hacen, chocan con las moléculas de gas y producen una cascada de partículas secundarias, como muones y neutrones, que viajan a la velocidad de la luz hacia la superficie. La noche es esencial para la detección de los rayos cósmicos de ultra alta energía. Cuando estas partículas viajan más rápido que la luz en el medio, agua o aire, que están atravesando, generan un destello de luz conocido como radiación Cherenkov. Este destello es extremadamente tenue y solo puede ser capturado por telescopios especializados, como los que se utilizan en la astronomía de rayos gamma y neutrinos, que operan en la oscuridad total del cielo nocturno. La noche actúa como un filtro de ruido que aísla la señal de estas partículas subatómicas de alta velocidad. Otro aspecto geofísico es la termorregulación de la atmósfera. Durante la noche, la superficie terrestre pierde calor rápidamente hacia el espacio mediante radiación infrarroja, sin el aporte energético del Sol. Esta rápida pérdida de calor es lo que provoca la inversión térmica cerca del suelo y la condensación del rocío. La noche es la etapa de enfriamiento que equilibra el ciclo climático diario, siendo un componente fundamental en la dinámica de las capas bajas de la atmósfera. La noche y la inmunidad. El turno de defensa. El sistema inmunológico, nuestra defensa contra patógenos, sigue un ritmo circadiano muy estricto. La noche no es un periodo de inactividad para las defensas, es el turno de vigilancia y preparación. El hecho central es que la distribución de las células inmunitarias cambia drásticamente entre el día y la noche. Durante la vigilia, muchas células inmunitarias, como los linfocitos T, circulan por la sangre. Al caer la noche y comenzar el sueño, estas células migran de la sangre a los ganglios linfáticos, los cuarteles generales del sistema inmune. Esta reubicación permite que las células inmunitarias inspeccionen los tejidos en busca de signos de infección y entren en contacto con las células presentadoras de antígenos que les muestran fragmentos de patógenos encontrados durante el día. La noche es la reunión de planificación de la defensa. La producción de citocinas, moléculas de señalización esenciales para la respuesta inflamatoria, también alcanza su pico nocturno. Esto explica por qué los síntomas de muchas enfermedades inflamatorias, como el resfriado común o la fiebre, a menudo se sienten peor durante la noche. El cuerpo está intensificando su respuesta de lucha durante el sueño, cuando los recursos energéticos se pueden enfocar sin la distracción del movimiento o el estrés diurno. Finalmente, el efecto de la vacuna está cronometrado por la noche. Estudios han demostrado que la respuesta de anticuerpos a ciertas vacunas puede ser más robusta cuando se administran por la mañana que por la tarde. Sin embargo, para que se forme una memoria inmunológica fuerte, es indispensable una noche de sueño reparador después de la vacunación. El sueño profundo consolida la respuesta inmune de la misma manera que consolida la memoria cerebral.
La calidad de la noche determina la eficacia de nuestra armadura biológica. El ecosistema de la oscuridad. A lo largo de estas 3 entregas, hemos viajado desde el núcleo supraquiasmático de nuestro cerebro hasta los confines de la galaxia, demostrando que la noche no es simplemente la ausencia de luz, sino un periodo de intensa actividad y regulación biológica, química y física. Hemos visto que el ritmo circadiano es el director de orquesta de todo. La reparación del ADN, la poda sináptica, la eficacia de los medicamentos, la limpieza cerebral linfática, el control del cortisol, el fortalecimiento de los huesos y la activación inmunológica. La noche natural de 2 sueños fue el calendario ancestral de la humanidad. La conclusión científica más urgente es la amenaza de la contaminación lumínica, LAN. Al invadir la oscuridad con luz artificial, estamos desincronizando nuestros propios cuerpos, jet lag social, trastornos metabólicos, y de manera más grave, destruyendo los ecosistemas nocturnos, desde la navegación estelar de los insectos hasta las migraciones verticales de la vida marina y los ciclos reproductivos de la fauna. La pérdida de la noche natural es la pérdida de una dimensión vital del equilibrio planetario. Preservar la oscuridad no es un acto poético, es una medida de salud pública y ecológica. Necesitamos recuperar el respeto por la noche, alineando nuestros horarios y nuestra iluminación con la biología de 3.8 mil millones de años de evolución. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la noche. Esperamos que este viaje a través de la oscuridad les haya iluminado. Buenas noches.